Ante el aparente accidente ocurrido en la línea 3 del metro que cobró la vida de la joven Yaretsi Adriana Hernández, los integrantes de Morena en la Ciudad de México, en voz de su presidente Sebastián Ramírez Mendoza, condenaron la reacción carroñera de buitres orquestada por el PAN, ya que los integrantes del Blanquiazul presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los supuestos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de responsabilidades contra los funcionarios que resulten responsables. En conferencia de prensa, el líder morenista dijo que los panistas han aprovechado la tragedia del metro para desviar la atención del juicio del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, el cual ya inició con la selección del jurado. A su vez, la senadora de Morena, Citlali Hernández Mora, dijo por principio de cuentas que Morena se solidariza con las víctimas del accidente, porque ningún otro asunto está por encima de ellos. Hernández Mora lamentó que en la Ciudad de México el PAN, que opera de forma mezquina y sin escrúpulos, disfrute de la tragedia y que la aproveche con fines electorales. La secretaria general de Morena en la Ciudad de México y diputada local, Lourdes Paz Reyes, también se pronunció al respecto y confió en el trabajo que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia capitalina, para que no se descarte ninguna línea de investigación sobre el reciente incidente ocurrido en el metro. En tanto, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila Ventura, sostuvo que es evidente que en el PAN pretenden aprovechar este lamentable accidente para denostar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mientras, la vicecoordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Guadalupe Morales Rubio, sostuvo que es falsa la narrativa sobre la reducción del presupuesto al sistema de transporte colectivo metro, aclarando que durante la actual administración se ha aprobado un presupuesto acumulado al metro por más de 84,000 millones de pesos, siendo esto más de 11,000 millones de pesos que en los 5 primeros años de la administración anterior. También la vocera de Morena en el Congreso, Nancy Núñez Reséndiz, lamentó que el PAN quiera beneficiarse políticamente al exigir a la Fiscalía de la ciudad culpables de manera inmediata. Agregó que el nivel de cinismo de los panistas es tal que se atreven a montar teatros y shows al exterior de la Fiscalía, instancia que busca a Von Ruerich, uno de sus líderes y miembros del cártel inmobiliario acusado de corrupción. Veamos enseguida cómo los carroñeros del PAN son hechos pedazos por Morena tras demandar a la jefa Sheinbaum por el incidente del metro, por órdenes de su amo y señor Claudio X González. Sin rodeos, este es un patrón, esto no es un hecho aislado. La responsabilidad es toda del gobierno de la Ciudad de México, particularmente de la jefatura de gobierno, del secretario de Movilidad, de la pasada directora y del actual director del metro, así como de toda la cadena de responsabilidades que existe en el sistema de transporte colectivo. Le exigimos a la Fiscalía, investigue, castigue. No queremos otro dictamen chueco, como fue el caso de DNB. La campaña anticipada de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, está cobrando vidas. 750 millones de pesos este año para la publicidad de este gobierno. Ahí están las prioridades. No son primero los pobres, no es primero el transporte público, es precisamente su campaña ilegal y su campaña política. No hay inversión ni en mantenimiento ni en tecnología. Y a pesar de que es el principal medio de transporte que transporta entre 2.3 y 3.5 millones de habitantes todos los días, no hay inversión. La verdad que este gobierno ha sido un gobierno de miedo y solamente pónganse a pensar lo que millones de usuarios todos los días hoy viven aterrados y con miedo de subirse al metro. La víctima no es Claudia Sheinbaum. La víctima son las y los ciudadanos que todos los días se trasladan en este medio de transporte y no saben si van a regresar con bien a casa. Bueno, pues muchas gracias por... A ver si me ayudan. Ahí está. Muchas gracias por atender a la convocatoria. Saludamos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Queremos dar un posicionamiento. Se encuentran aquí diputadas locales, la vicecoordinadora del grupo parlamentario Morena, la diputada Guadalupe Morales, la diputada Inalí Pardillo, nuestra secretaria general, y diputada Lourdes Paz, y la diputada Nancy
Núñez, que es vocera del grupo parlamentario, y también contamos con la presencia de la senadora Citlali Hernández, que es representante en nuestro movimiento y representante de la Ciudad de México en el Senado de la República, y además es secretaria general de nuestro movimiento a nivel nacional. Queremos compartir con ustedes algunas informaciones y reflexiones sobre lo que ha venido sucediendo en los últimos días a partir de los lamentables sucesos y el lamentable accidente sucedido en la línea 3 del metro. En este sentido, lo primero y siempre lo más importante es expresar nuestra solidaridad con todas las personas afectadas, con la familia, con los familiares de la persona que desgraciadamente perdió la vida. Y eso es lo primero. Nuestro movimiento es humanista y creemos que lo más importante siempre es la vida de las personas, su bienestar, y como capitalinos nos duele esto. Lo otro es resaltar y mostrar nuestra, que nos congratulamos de la reacción eficiente que tuvieron las instituciones ante la tragedia. Las instituciones siempre tienen que cumplir con los protocolos de prevención y se reaccionó rápido, las y los afectados fueron atendidos y ya la jefa de gobierno inclusive fue a visitar personalmente a los hospitales, a las personas que resultaron afectadas después del accidente. Ahora, lo que desgraciadamente hemos visto desde el sábado es una reacción carroñera de buitres por parte de la oposición, específicamente por parte del Partido Acción Nacional. Vale la pena preguntarnos por qué. ¿Qué sucede el día de hoy que quieren los panistas que no hablemos? Y hay que recordar que hoy en Estados Unidos comienza el juicio contra Genaro García Luna. Es posiblemente por eso su insistencia. Hoy los vimos que hasta se fueron a poner afuera de la Fiscalía General de Justicia. Y quizá de lo que el PAN no quiere que se hable es de que durante el sexenio de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública era un empleado del narcotráfico. Imposible deslindar al presidente de su secretario de Seguridad Pública. O Felipe Calderón no supo, o no se enteró, o no se quiso enterar. Quizá el PAN, eso es de lo que no quiere que se hable, no quiere que se hable de Genaro García Luna, no quiere que se hable de sus vínculos con la mafia, y posiblemente por eso están con esta actitud carroñera. Le voy a dar la palabra a mis compañeras para que puedan también emitir su posicionamiento, y si quieren al final podemos tener ya una sesión de preguntas y respuestas. Senadora Citlali. Gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos los que están aquí presentes, a quienes nos miran en los medios de comunicación, y saludo por supuesto a nuestro dirigente estatal de Morena aquí en la Ciudad de México y a nuestras diputadas y diputados. Pues en efecto, esta conferencia, primero para solidarizarnos, lamentamos este accidente que es de conocimiento público que se dio en la línea 3 del metro en la Ciudad de México. Nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares de las personas fallecidas, con los heridos, y hacer un llamado a toda la opinión pública, quienes le conformamos, los actores políticos, los comunicadores, las voces que construyen la opinión pública, a que jamás en ningún accidente, ninguna tragedia, olvidemos que por encima de cualquier cosa están las víctimas. Eso es, me parece, que lo que la ciudadanía espera, una solidaridad, una respuesta, y en ese sentido nosotros reconocemos, respaldamos y saludamos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han tenido una atención pronta, responsable, en el acompañamiento a todo lo sucedido, detrás de ello, las víctimas, los heridos, la persona fallecida. Sin embargo, también me parece que cuando pasan estas cosas hay reacciones políticas, en un contexto político. En el caso de la Ciudad de México lo decimos con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad, pero también con mucha firmeza. Vemos una oposición que disfruta de la tragedia, una oposición que aprovecha cada tragedia para montarse, no por un interés con las víctimas, no por un interés en mejorar el transporte público, no por un interés de que se responda ante problemáticas que se viven en cualquier gobierno, en cualquier capital, sino por un interés electoral, y nosotros lo decimos con mucha claridad. Acción Nacional, sobre todo en la Ciudad de México, tiene la idea de que, como saben que en 2024 no podrán, frente a la fuerza
de Morena en todo el país tienen la idea electoral de que lo único que pudieran conquistar es la Ciudad de México. Primero decir, es falso, esta ciudad es una ciudad que la ciudadanía, los habitantes han abrazado desde una lógica de derechos y de libertades. Y es conocido que Acción Nacional no es un partido que abrace ni derechos ni libertades, y por eso hacemos un llamado Acción Nacional a que no lucre, a que no actúe de manera oportunista con esta tragedia. Y hacemos un llamado a la ciudadanía a que no caiga en la trampa de estos personajes que por supuesto no tienen un interés legítimo detrás de este tema. Vemos a personajes como Lía Limón, que tiene varias respuestas que dar todavía en el caso de Guardería ABC. Vemos a personajes que, por lo menos para mí, para muchas personas de nuestro movimiento, no tienen la mínima credibilidad ni autoridad moral, como Felipe Calderón, hablando de este tema, la persona que más daño ha hecho a las familias en nuestro país, que ensangrentó nuestra nación y que, en efecto, como lo ha dicho nuestro dirigente estatal, pues trata a toda costa, con cualquier tema, desviar la atención para que no se hable de que su secretario de Seguridad Pública, el que tenía que resguardar la seguridad de todas y todos los mexicanos durante su sexenio, no solo no lo hizo, sino que además pactó, hizo negocios, empoderó, cedió territorios y envalentonó al crimen organizado como una fuerza territorial, como una fuerza social, incluso con vínculos políticos. Entonces nosotros no le damos legitimidad y hacemos un llamado a la ciudadanía que no caiga en la trampa de estos oportunistas, porque sabemos que detrás de ellos hay un interés de colocarse encima de la tragedia, de jalar cámaras, de sacar raja política, de tener un resultado electoral favorable de parte de la ciudadanía frente a esa tragedia. Nosotros reconocemos que las autoridades de la Ciudad de México, frente a cualquier problemática, han dado siempre la cara, han resuelto problemáticas, han acompañado a las víctimas, como ojalá en otros sexenios y en otras lamentables tragedias que ha vivido nuestro país y distintas entidades de la República hubiésemos visto en otros momentos, y por eso es que no vamos a permitir que este lamentable accidente pues sea utilizado de manera política por nuestros opositores para el golpeteo a nuestra jefa de gobierno, a nuestras autoridades en el gobierno de la Ciudad de México y a nuestro movimiento. Y finalmente decir que confiamos en que las autoridades darán respuesta de cuáles son las razones por las cuales ocurrió este accidente. Mucho se ha conjeturado en la opinión pública, falta de mantenimiento, un error o un descuido del conductor, alguna falla. Francamente, en lo personal yo no soy experta, tenemos toda la confianza en las autoridades, en la Fiscalía de la Ciudad de México, y creemos y sabemos que nuestras autoridades, nuestros gobiernos de Morena son profundamente responsables, y tener la respuesta de cuál fue la motivación de este accidente va a permitir que el gobierno de la Ciudad de México tome cartas en el asunto para seguir fortaleciendo el transporte público. Nosotros no creemos que al PAN le interese el transporte público. Cuando fui diputada local me consta que Acción Nacional bloqueó el aumento a presupuesto del metro. Nosotros no creemos que al PAN le interesen las víctimas, no creemos que estén preocupados por la situación, por cualquier situación en la Ciudad de México. Están vueltos locos por querer conquistar la Ciudad de México y decirles no lo van a hacer, y mucho menos van a engañar a la ciudadanía colocándose en la tragedia de una manera tan vil, tan mezquina como lo están haciendo. Todo nuestro apoyo a la jefa de gobierno, toda nuestra confianza a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto sabemos que las respuestas que se tengan de cuál fue el origen de este accidente serán respuestas que se utilicen para beneficiar y para mejorar el servicio del transporte colectivo metro en beneficio de las y los habitantes de esta ciudad. Gracias, senadora, vicecoordinadora. Muchas gracias a mis compañeras, a mis compañeros, nuestro presidente. Buenas tardes a los medios de comunicación y a la gente que nos sigue por las redes sociales. Era muy importante tener claro y dejar los puntos precisos de estos acontecimientos. Por nuestra parte, aclarar que en primer lugar, como ya lo dijo nuestro presidente, coincidimos que lo primero es el apoyo a las personas afectadas en este accidente, especialmente expresar también nuestro respeto y solidaridad por la pena que vive la familia de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso. Para nosotros, primero son las personas. Reconocer la pronta respuesta de los funcionarios del gobierno de la ciudad, de nuestros secretarias y secretarios, quienes son las cabezas operativas en todo momento de lo que hubo que hacer y de lo que se hizo. Claro, y por supuesto también señalamos la indignación que debemos tener nosotros y la ciudadanía por esta serie de infamias, por estas vilezas humanas, la miseria humana que manifiesta el PAN. Como bien ya lo dijo nuestro presidente, como carroñeros se lanzaron inmediatamente a atacar a la jefa de gobierno. Nuestra jefa de gobierno es una mujer íntegra, preparada y dedicada con su equipo a esta ciudad.
y a darle respuesta transparente a las investigaciones. Tenemos una fiscalía que, ya bien lo dijo, va a hacer su trabajo de manera eficaz, de manera transparente, y va a dar un informe técnico y no político, como lo están tratando de manipular en la oposición, concretamente en el PAN. Y queremos dejar claros algunos puntos. Primero, que este gobierno y esta legislatura no evadimos en ningún momento la responsabilidad. Al contrario, se invierte año con año en la reconstrucción que ellos, sí, quienes formaron parte de ese trío fantástico que desviaron los recursos de la reconstrucción, hicieron. Y aquí se está trabajando para ello. Está trabajándose para la reparación, también el mejoramiento del metro, pero también en otras opciones de movilidad pública como el metrobús, el cablebús y el trolebús. Segundo, es mentira que el presupuesto para el metro haya disminuido, al contrario. Y esto es muy importante aclararlo porque han venido con sus mentiras diciendo que el presupuesto ha disminuido. ¿Y cómo no van a dar esta información? Porque mientras que nosotros nos dedicamos toda la sesión de presupuesto a estar en el Pleno aprobando y también rechazando todas las reservas que ellos pusieron, ellos estaban seguramente dormidos y ausentes en la sesión. Y durante casi más de 12 horas nosotros estuvimos trabajando en aprobar un paquete presupuestal responsable y ellos no estuvieron ahí aprobando o señalando alguna cuestión. Entonces solamente se dedican a difamar y, por supuesto, dentro de estas difamaciones viene la malinformación. Y quiero decirles que es mentira que este presupuesto, nuevamente, lo subrayo, haya disminuido. Al contrario, para el 2023, el presupuesto de egreso que aprobamos para el rubro E042, que es operación y mantenimiento de transporte público masivo, concesionado y alterno, que incluye actividades de prestación de servicios, de vigilancia y así como mantenimiento y modernización de trenes, se asignó un monto de 18.327.64 millones de pesos, mientras, por ejemplo, que en el 2000, que era el presupuesto más cercano, se habían aprobado 11.109.68 millones, es decir, un 60% más del presupuesto para mantener el metro y todo el sistema de transporte. En lo que va de esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, se ha aprobado un presupuesto acumulado del sistema de transporte colectivo metro de 84.063.4 millones de pesos. Esto es más de 11 millones de pesos que en los 5 años de la administración anterior. Y tercero, para este 2023, el Congreso aprobó un presupuesto necesario para que el gobierno ejecute programas y proyectos de inversión como reforzamiento a los trenes de la línea 12, la modernización de la subestación de Buen Tono y la subestación rectificadoras de la línea 1, la modernización integral de trenes, del sistema de control y de las vías de la línea 1. Y hablamos de la línea 1 no porque sea la única línea, porque la mayoría de las líneas son transversales y convergen en la línea 1, y es decir, como el troncal, por decirlo de alguna manera, es la línea 1, es lo que se menciona, pero se está teniendo en cuenta el mantenimiento de todas estas líneas que son transversales a la línea 1. Obras de renovación de la infraestructura en las estaciones de la red del sistema de transporte colectivo, obras para dar solución a las fallas en la estructura de estaciones y correspondencias, así como las traves. Y sí, todo esto se está haciendo y se han venido haciendo una serie de acciones anteriores. ¿Por qué? Porque el metro tiene 53 años en donde no se le daba un mantenimiento real, en donde en esta administración sí se está tomando en cuenta a la gente y la seguridad de las personas, y es por ello que el mantenimiento y la prácticamente reconstrucción de muchas estaciones, de varias de las líneas, ha sido necesario. ¿Para qué? Pues para tratar de resarcir todo este abandono que se tenía. Por supuesto que no estamos exentos de accidentes, pero se está haciendo lo necesario de manera responsable, de manera transparente y con cara a la gente, porque para Morena, para nuestra jefa de gobierno, para nosotras y nosotros, primero es la ciudadanía. Por mi parte es Juan. Muchas gracias, diputada. Ya llegó también acá nuestra coordinadora del grupo parlamentario. Ahora le vamos a dar la palabra. Ya teníamos aquí a la secretaria general. Sí, muchas gracias a todos los asistentes por acudir a esta conferencia de prensa. Primero que todo, yo quiero lamentar muchísimo la muerte de esta persona, de esta joven. Creo que ante todo, siempre la pérdida de vidas humanas nos va a doler y lo lamento de verdad profundamente. Igualmente la solidaridad con todas las víctimas, con sus familiares, y reconocer ampliamente el apoyo que desde el gobierno de la Ciudad de México y el seguimiento se les está dando a cada uno de estos casos.
Mi participación va más hacia pedirle a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que agote todas las líneas de investigación, que sean con el rigor técnico, que tengan que dar sus dictámenes, pero que no deje una sola línea de investigación afuera. Pues ante estos hechos y de la forma en que se ha venido dando la presunción humana, pues siempre nos deja mucho que pensar, y sabemos que estos grupos de poder que han perdido sus privilegios pueden ser capaces de llegar a todo por recuperarlos. Ese es el llamado que le hacemos a la Fiscalía, que agote todos los recursos técnicos, que agote todas las líneas de investigación, pero que no se descarte nada. Gracias. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Pues en primer lugar queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Yaretsi. Lamentamos profundamente lo que pasó y los acompañamos en su dolor. También manifestamos nuestra solidaridad con las personas que resultaron lesionadas por este reciente accidente, que resultaron lesionadas, y de todo corazón esperamos que muy pronto se recuperen por completo. El accidente ocurrido el sábado 3 en la línea el accidente ocurrido en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, pues es un hecho lamentable, y queremos mandar un sentimiento solidario y respetuoso a las personas afectadas, así como a sus familias. Reconocemos a las autoridades de la capital por su respuesta inmediata y eficaz para hacer frente a la emergencia y por su disposición para atender a las personas. En momentos como este, lo primordial son las personas afectadas. Por ello, condenamos categóricamente el oportunismo de la oposición, concretamente los panistas que, aún y sin tener la menor información sobre las causas del accidente, esta reacción politiquera de la derecha demuestra la vileza con la que responden a situaciones de tragedia sin la menor empatía ni respeto por las víctimas. Intentan sacar raja electoral a su favor. No tienen validez las mentiras de aquellos que de manera hipócrita y carroñera buscan lucrar con la tragedia, con el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Resulta evidente que aprovechan este lamentable accidente para atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues creo que el fondo es el fondo de su reclamo para quienes están detrás de esta campaña de desprestigio fundamental para los panistas, pues es un claro tema electoral, y pues están molestos porque la doctora Claudia encabeza las encuestas en esta ciudad y en el país. Si tuvieran un reclamo verdadero, ¿por qué en una conferencia sobre el metro hacen referencia a una falsa persecución política hacia panistas que han sido señalados por la corrupción inmobiliaria? Les voy a decir por qué. Porque los panistas quieren aprovechar la tragedia para meter bajo la alfombra las denuncias por construcciones irregulares en Benito Juárez, los excesos de Sandra Cuevas, las órdenes para reprimir a los vecinos de Lía Limón y la corrupción inmobiliaria que tiene prófugos de la justicia a distinguidos panistas. Piden justicia selectiva, exigen cabezas por accidentes e impunidad, pues así deberían de pedir por las torres de corrupción inmobiliaria que construyeron. Son unos inmorales y cuya especialidad es la miseria de la política. Con este accidente quieren ocultar las investigaciones, la corrupción inmobiliaria y la fuga de uno de los principales implicados en sus actos de enriquecimiento ilícito. La irracionalidad con la que reaccionan es proporcional a su misoginia, que solo demuestra su preocupación de que una mujer, la jefa de gobierno, esté muy bien posicionada en la ciudad y en el país. Finalmente, queremos señalar que se han destinado los recursos suficientes para la operación del metro, pues de 2018 a la fecha, los recursos para el metro han aumentado en más de un 25%, por lo que es absolutamente falso esta narrativa que ha construido el Partido Acción Nacional, que haya una falta de presupuesto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están los posicionamientos. Ahora que escuchaba a nuestra coordinadora, pensaba que ya ven que hoy fueron a la fiscalía, pues faltaba uno, ¿no? Cristian Bonruerich, pero anda prófugo. Igual hubiera estado bien que se presentara ya ahí en la fiscalía para el coordinador del grupo parlamentario, pues ya a lo mejor ahí hubieran aprovechado para presentarse y explicar pues todo lo pendiente que tiene con la justicia.
Bueno, pues estamos abiertos a preguntas y respuestas. Para el presidente Sebastián Ramírez, preguntarle sobre esta versión que ha circulado en redes sociales, pues, que están surgiendo distintos ciudadanos y que incluso fue retomado, por ejemplo, por la diputada y secretaria general de Morena en la ciudad, Lourdes Paz, sobre si esto pudo haberse tratado de un sabotaje, de un autosabotaje que viniera posiblemente líderes sindicales del metro, como Fernando Espino, que sabemos que está envuelto ya de muchos años en actos de corrupción y que ha hecho de todo por entorpecer el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, preguntar tu posicionamiento sobre esta versión que surge. Bueno, pues ahí sumarnos al llamado que ya hizo la diputada Lourdes Paz, de que no se debe descartar nada en la investigación, que la Fiscalía no debe descartar ninguna línea de investigación y que se deslinden las responsabilidades. ¿Qué dice? Sí, yo quisiera agregar algo a eso. Por eso es importante que la Fiscalía dé respuestas, porque estamos, digamos, sin negar la complejidad de la tragedia de la línea 3, estamos en un contexto político donde nuestros adversarios, sin escrúpulos, de manera mezquina, a toda costa quieren tomar la ciudad. Y creo que es importante que la ciudadanía sepa que detrás, digamos, del funcionamiento del metro hay muchos intereses, y el sindicato, uno de los sindicatos del metro, pues, sobre todo su dirigente, ha sido beneficiado por malas prácticas, sobre todo en el gobierno de Mancera, hay que decirlo con todas sus letras, y yo creo que no se descarta un sabotaje en este sistemático, no solo aparentemente fallas en el metro, sino en este sistemático, de esta manera tan sistemática de comunicar y de construir una narrativa que viene, y vemos que viene de varios voces de oposición, con muy poca credibilidad además, pero que están constantemente insistiendo en que nuestra jefa de gobierno y nuestro gobierno está abandonando el metro, lo cual es totalmente falso. Entonces es importante que la Fiscalía dé respuestas, justamente porque la gente es muy inteligente, y por eso es que en redes sociales, por eso es que dentro de la opinión pública hay ciudadanas y ciudadanos que dicen, bueno, pues esto puede ser sabotaje. Si eso no, me parece que por eso es importante que la Fiscalía dé respuestas, pero sin duda creo que hay ciudadanos que lo piensan porque saben cómo es, cómo se comporta la oposición. Sí, retomar esta parte, sí, yo lo puse en un Twitter el día de antier. ¿Y por qué lo pienso? Porque vemos una campaña de desacreditar al propio metro dentro del metro, cuando sabemos que las y los trabajadores van a cuidar por todo su centro de trabajo, van a estar pendientes de lo que suceda, pero no una campaña de desacreditar. Y lo lamentable aquí es que de ser cierto, que la Fiscalía encontrase que fueron por actos premeditados, pues solamente nos van a confirmar la calidad moral que tienen esta oposición rapaz, que son unos buitres que solamente están sobre lo político sin importarle que se pierdan vidas humanas. Eso es el PAN, esos son esos grupos que quieren regresar a tener sus privilegios. Aquí es importante, y que ya vemos que varios panelistas están aquí viendo incluso la transmisión, ¿no? Y que ojalá, que así como están viendo esta transmisión, pues se pusieran al tanto de lo que ya la fiscal ha dado a conocer. O sea, no, de manera irresponsable, hoy no se puede dar un dictamen, pero ya la Fiscalía anunció que hay un plan específico de investigación, y en donde ya se conformó un grupo de expertos y de expertas en fotografía, video, criminalística, y arquitectos, hay ingenieros, topógrafos, expertos en informática, electricidad, y que justo con este rigor técnico se tiene que investigar. No se puede salir a lo que ellos quieren ahorita, ¿no? A dar culpables, o de esta manera irresponsable, como el PAN lo está haciendo, de culpar cuando no hay un proceso de investigación serio. La Fiscalía ya salió a declarar cómo está conformado ya este grupo de expertos, y toda la confianza a este órgano que sabemos que trabaja con profesionalismo y apegados también a tener en el centro de la mesa a las víctimas y no usarlas como lo hacen ellos, porque van y montan teatros y montan shows afuera de la Fiscalía, y que son unos cínicos, porque hubieran aprovechado para que su coordinador de diputados se presentara, porque está prófugo de la justicia desde inicios de diciembre. Entonces hoy van ahí, son unos cínicos. Iría
también va a presentarse ahí cuando nunca dio cuentas también del desafortunado fallecimiento de muchos niños y niñas en la guardería ABC, en donde tuvo mucho que ver. Pero pues confiamos en la Fiscalía y ojalá que así como están viendo esta conferencia, pues vean lo que está haciendo la Fiscalía. De lo que sí nos vamos a enterar muchas cosas nuevas va a ser de lo que declare García Luna. Eso va a ser muy interesante y para eso nos están pidiendo que no hablemos de eso, porque ya García Luna va a empezar a hablar y pues ya se va a saber hasta dónde fue el involucramiento de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, de toda la familia de Margarita Zavala en la entrega que le hizo el PAN al cártel de Sinaloa. Eso es de lo que no quieren que hablemos. Es lo que va a empezar hoy en Estados Unidos y por eso todo este show. Creo que si ya no hay otra pregunta, pues les agradecemos mucho y nos vemos de nuevo este miércoles. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.